Listo. Le puse grabar, vamos a empezar. Un repaso. Hicieron el día martes con el profesor Faseschi. ¿Estuvieron en la clase el día martes? Sí, profe. ¿Qué hicieron con el profesor? Resolvimos un problema. ¿De qué eran esos? ¿Cuántos problemas hicieron? 2, creo. 2. ¿Dos? 2, sí. Bien. Con Sí. eso ya cerraron estática. Se supone que los demás problemas de su guía deben de resolverlo por su cuenta. Sí, ir avanzando hasta que le suben la tarea de estática. La última tarea que le subieron fue de lentes, ¿no? Sí, profe. Bueno, ahí Ricardo me respondió palanca y plano inclinado. Sí, hicieron... A ver, ¿quién me comenta el primer ejercicio que fue plano inclinado? Mi internet andaba mal ese día, por eso no me conecté a la clase. O sea, me conecté, pero me salí. Y bueno, también por eso tardé en subir el video del viernes pasado. Pero lo que ahora voy a hacer es directamente las grabaciones voy a subir. Porque antes editaba en un solo video y eso toma el editor ahí para hacer un solo video, tarda como 3, 4 horas. Ahora voy a subir como sube Faseschi por partes nomás. Y bueno, listo. ¿Quién me comenta el problema del plano inclinado? ¿En qué consistía ese ejercicio? Trataba sobre un camión Sí, y Manuel, ¿qué que más? entraba en un plano inclinado, si no mal recuerdo, era de Sí, 25 grados. Y sí, bueno, un teníamos que plano calcular si inclinado. el camión volcaba o no volcaba, si era seguro o no. Claro, sí, porque no va a ser lo mismo si yo tengo un ángulo de 25 grados, que aproximadamente será así, a yo tener un ángulo, ahí están viendo qué es lo que sucede, ¿sí? En este caso se desliza, pero un camión no se va a deslizar, porque las cubiertas de un camión no van a deslizar, tienen una rugosidad que cuando llegue un momento, ¿qué es lo que va a pasar? El camión va a volcar, ¿cierto? Entonces, ¿de qué dependía eso? ¿De qué factores dependía que el camión vuelque o no vuelque? Habría que calcular los momentos de palanca que ejercía La- sobre el punto de rotación, que era la rueda que estaba más abajo en la pendiente. Muy bien, Entonces teníamos que Manuel. calcular en base al centro de masa Centro de masa las del camión, diferencias en X, exacto. y para los brazos de palanca. El momento equilibrante se llama, ¿sí? Porque si bien este ejercicio, ¿sí? No es como un camión o no tiene la distribución de la masa para este objeto es uniforme, ¿sí? A diferencia de un camión, que como dijo Imanol, tiene las cubiertas, también tiene la carga que va a tener, va a tener una carga, y dependiendo dónde esté el centro de masa, eso es un punto importante, ¿sí? ¿Qué es el centro de masa para ustedes? ¿O qué les explicó el profesor del centro de masa? Un punto donde se concentra toda la masa. Sí. Exacto, es un punto teórico que puede estar contenido en el cuerpo, así como que no, ¿sí? Donde vas a poder acumular toda la masa y toda esa acumulación
o los diferenciales de momento que genere la masa con respecto a ese punto se van a anular. ¿Sí? Es un punto de equilibrio, en pocas palabras. ¿Sí? De las figuras geométricas es sencillo. Por ejemplo, este es un rectángulo, ¿sí? Un pedazo de tabla, un pedazo de tablero. ¿Dónde estaría el centro de masa? Si es ancho parejo, va a estar en el centro. En el centro, ¿sí? Yo debo de trazar las diagonales, ¿sí? Es parejo, sí, va a tener una pequeña desviación o un error, ¿sí? Por el corte, porque los cortes desvían, pero eso es para los que estudian industria, materias de tercero o cuarto. Bueno, entonces es parejo, uniforme, ¿sí? El centro de masa o el punto teórico donde yo voy a poder concentrar es la intercepción de las diagonales, ¿sí? Que va a ser más o menos acá en el centro, en pocas palabras. Entonces, yo puedo concentrar esta masa de esta parte, ustedes lo ven derecho, izquierdo, no sé, derecho. Y esto, y el momento que genera esta parte va a ser anulada por esta, ¿sí? Entonces, esto es el centro de masa. Yo puedo como comprimir toda esta masa y teóricamente concentrarlo en ese punto. ¿Sí? Profe, Bueno, sí, el centro de masa siempre es un punto. sí, el centro de masa se considera un punto. Sí, siempre es un punto, ok. Sí, un punto. Es un punto teórico. ¿Sí? Luego, en otra materia, si eres de forestal industria, va a haber otra materia que es estática y resistencia de materiales, y ahí van a profundizar lo que es centro de masa, punto flector, varias cosas. ¿Sí? Por ahora Claro, porque el profe había explicado que por ahí si fuese un punto se llama el punto centro de masa, por eso. es un punto teórico, porque también está el baricentro, el centro de gravedad, ¿sí? Generalmente en figuras geométricas uniformes coinciden estos puntos, ¿sí? Para cuerpos irregulares, como por ejemplo una silla, ¿sí? A ver. Bueno, lo que pude encontrar cerca para darles un ejemplo, ¿sí? Este objeto va a tener centro de masa, sí, no, tal vez, ¿sí? Es bastante regular, pero imagínense, ¿sí? ¿Dónde yo puedo decir que es el centro de esto? ¿Sí? Porque si yo lo veo así, va a ser acá, ¿sí? Por eso no siempre el centro de masa es el centro del objeto, porque esto es un objeto en 3 dimensiones. En este caso, ¿dónde sería el centro? O acá, ¿sí? O en otro perfil, a ver, no sé, así. Bueno, ahí sí. Entonces, el centro de masa, si yo empiezo a hacer los cálculos, ¿sí? Que para este objeto irregular va a ser un poco complicado, pero sí se puede hacer, va a estar acá, por ejemplo, ¿sí? No pertenece al cuerpo necesariamente, ¿sí? Es un punto teórico donde yo puedo acumular toda la masa de la parte izquierda, o derecha, como lo vean, y se anula, ¿sí? El momento que genera esto se anula con el otro tramo, ¿sí? Y se considera un punto de equilibrio. Pero bueno, no veamos figuras tan complejas, quédense con figuras rectangulares, triángulos, pentágonos a lo mucho, ¿sí? Que van a ser figuras geométricas regulares. Y bueno, ahí vieron lo que es momento equilibrante y al final, ¿el camión volcaba o no volcaba? No volcamos. No, el cabrón. No volcaba, muy bien. Bueno, el siguiente ejercicio. ¿Cuál fue el siguiente ejercicio? El otro ejercicio era sobre una válvula de liberación de presión, o sea, una válvula de emergencia de un recipiente que contenía
de una caldera, ¿cierto? Sí, teníamos que averiguar, o sea, nos daban los pesos y teníamos que averiguar el largo que teníamos que poner el peso eh, para que funcione, para que aguante una cierta presión. Esto era, ¿cierto? Y ahí usaban el principio de palanca, vieron también lo que es presión, que ya vieron en los temas anteriores, ¿sí? El cálculo de presión era entender la unidad de presión y a qué punto este sistema de seguridad se tenía que activar, ¿cierto? Por eso tenía un punto de apoyo, que es básico para las palancas, ¿sí? Tenía un brazo de resistencia, que era hacia donde estaba la válvula, ¿cierto? Y nosotros debíamos de colocar un determinado peso, ¿sí? Con una distancia, ¿sí? Para que active este sistema de seguridad. ¿Cierto? ¿O me equivoco? Entonces, nosotros debíamos de calcular a qué distancia debíamos de colocar el peso, ¿cierto? Algo así. ¿Quién responde? ¿Cuál era Sí, la pregunta, profe. profe? Pero sí, teníamos que calcular la distancia, cuál era el peso. Claro, el último ejercicio que hicieron el martes, Angélica, ¿sí? Que era calcular a qué distancia o cuál iba a ser el brazo de potencia para una pesa que iban a colocar, ¿cierto? Para que active el sistema de seguridad o era un liberador de presión, ¿sí? Una válvula que libera presión cuando se llega a determinada temperatura o presión en la caldera. 56,47 centímetros. Claro, esa era la distancia, exacto. Y bueno, ahí también vieron lo que es palanca, vieron lo que era presión y el momento, ¿sí? El momento que se tiene que, el momento que activa, ¿sí? O el momento de la fuerza que activa el sistema de seguridad. Y hoy vamos a empezar con un tema nuevo. En realidad es la continuación. Ups, ¿qué hice? La continuación de un tema que ya habían estado viendo, que era metrología. ¿Se acuerdan de metrología, no? ¿Vieron el video que les mandé hoy? ¿Quién pudo ver? Sí, profe. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien, Diego, Mailén. A ver, en general un repaso, ¿sí? Porque ahí vieron, en el video estaba lo de error relativo, absoluto, porcentual, ¿cierto? Que eso ya vimos. Sí. ¿Qué más vieron en ese video que no hicimos? Y es lo que vamos a hacer hoy. La sumatoria de errores, profe. Sumatoria de errores, ¿sí? Propagación del error, acumulación del errores. error. ¿Cómo? No, la acumulación de los errores. Exacto, eso es lo principal, ¿sí? Pero antes de llegar a la acumulación de errores, en el video había una parte, ¿sí? Que mencionaba qué se utilizaba cuando teníamos varias mediciones o mediciones repetidas. Hola, Juan. Hola, profesor, buenas tardes. Hola. Estamos terminando el repaso y haciendo una introducción al tema de hoy. Utilizábamos el valor medio. El valor medio. Muy bien, Diego. Entonces, ¿se acuerdan que para lo que habíamos hecho anteriormente, el valor verdadero era la medición, ¿cierto? La única medición que habíamos realizado. Ahora, vamos a hacer una serie de mediciones, por ejemplo, a este lado del tablero. Vamos a hacerle 4, 5, 10 mediciones. ¿Y cuál va a ser la verdadera? Como dijo Diego, el valor medio o el promedio de esas 10 o 5 mediciones, ¿cierto?
Y en ese caso, una vez que obtenemos el valor medio, ¿sí?, que es la media de las mediciones, vamos a hallar lo que es error absoluto, error relativo, error porcentual. ¿Sí? Ahora, ¿qué vieron? Hay una parte donde se habla del error medio cuadrático. ¿Entendieron esa parte? Porque en base a eso es el primer ejercicio que vamos a hacer. Más o menos no, profe. Bueno, para eso está la práctica. ¿Sí? ¿Puedes a ver. explicar de nuevo? Se me cortó la conexión. Pasa que ese estaba también en base a lo que era precisión, y ya desde precisión por ahí me costó diferenciar. Claro, lo que pasa es en la introducción de metrología que vimos el otro día está la primera parte, ¿sí? Cuando utilizamos una medición, la menor escala del instrumento, o lo mínimo que se puede apreciar con un instrumento como error absoluto, y en base a eso calculábamos lo que es error relativo y error porcentual. Pero ahora vamos a tener una serie de mediciones, ¿sí? Y también vamos a tener mediciones indirectas. Por ejemplo, este tablero que tengo hace rato mostrándoles, ¿sí? Si yo quiero hallar la superficie, ¿sí?, que es la superficie del área, ¿cierto? ¿Se puede hallar directamente? Sí, con una fórmula. Con la fórmula. Pero ¿va a ser una medición sin error o cómo contemplas el error en esa fórmula? Va a tener un arrastre de errores. Va a tener una acumulación o una propagación de errores, ¿cierto? Porque hablaste de la fórmula, ¿sí? La fórmula, yo voy a tomar una medida de la base, ¿sí?, de la base y la altura. Ahí hago base por altura, pero no estás contemplando el error, ¿sí? Y si esta longitud la mides con un instrumento, vas a tener un error en la medición. Otra medición, otro error. Y al hallar la superficie, o en ese caso se llama la medición indirecta, ¿sí?, la medición indirecta de la superficie, todo ese error se arrastra. Y hay fórmulas para contemplar, ¿sí? Pero para usar esas fórmulas debemos de ver bien qué es error relativo y error absoluto, ¿sí? Lo mismo para el volumen. Si yo tengo este conjunto de tableros, ¿sí?, ¿qué sería el volumen? Base, por altura, por espesor o por ancho, ¿cierto? Lo mismo, voy a tener ahora una medición más, la base por la altura y el espesor que tenga acá, ¿sí? Entonces, al tener tres mediciones, ¿qué creen? Va a haber menos error, más error. Más error. Más error, sí, eso es lo que tenemos que, mediante fórmulas, calcular. Ahora, yo encontré esta guía, profesor, en el aula virtual. Es la que vamos a utilizar para esta parte, ¿cierto? ¿Puedes Ha muteado, pasarle profe. el grupo? No La se le guía escucha, que va a usar. profe. Su micro está silenciado. Sí, que ahí un poco más abajo en la guía hay algunos ejercicios en los cuales Claro, ya se resolvimos. trabaja con acumulación de medidas. Claro, hay unos Eso. ejercicios que ya hicimos, estos por ejemplo de vectores, y yo No, eso sí, eso está. el primer ejercicio que tomé es bueno, lo de calibres, esto se explica mejor en laboratorio, ¿cierto? Eso lamentablemente
Ahora con la pandemia no lo estamos pudiendo dar porque son temas que requieren del instrumento y de Claro, una de explicación cara a esencialidad. cara, digamos. Entonces, eso no podemos dar estos años. Un poco más abajo todavía están A partir del la parte, 28, ¿cierto? 28, 29, sí, que contemple también. la parte de mediciones repetidas, por ejemplo, esa tabla, que es esa, por ejemplo, eso es mediciones repetidas, sacar el promedio, la desviación estándar, esas cosas, ellos lo ven en estadística después los alumnos. Entonces no es necesario que en física nosotros nos focalicemos en eso, porque eso son cosas que después igual se ven en estadística. Pero sí lo que es acumulación de medidas, acumulación de errores, por ejemplo, en el cálculo de un volumen o en el cálculo de una sumatoria de distancias. Esos son los puntos que ahora debemos desarrollar. Ahí tenemos que tratar de encontrar un ejercicio que tenga eso, o si no, proponemos un Yo había ejercicio nosotros. elegido, bueno, el 28, que A ver, tiene, es mediciones repetidas, son 3, se puede hacer rápido. bien, No sí. sé qué opina Para usted, de tener una paso. idea. Sí, para tener Está una bien, idea. Bueno, la tabla que bien, les bien. quede de tarea, ¿sí? Porque en la tabla es el Está. mismo procedimiento. Esa tabla es bastante largo y eso es un tema que después igual ellos lo van a volver a tocar en estadística. Claro, ¿Y qué más? yo tomé el 28, el 31, A ver, que es de una 31. suma de Bien, longitudes, ese está perfecto. Ese y está el bien. 32, Que es multiplicación. Perfecto. multiplicación de Listo, volumen. listo. Excelente. Exactamente, así está. Sí, igual ahí ya termina esta guía. Por Ah, ahí, sí, acá está esto, y un ejercicio comentado para densidad. Sí, para densidad. sí, igual después cuando subamos la tarea ahí le vamos a dar un ejercicio más de cada tipo, entonces ellos tienen para practicar un poco más. Bueno, perfecto. Entonces vamos a empezar con el 28, ¿sí? Los ejercicios ¿Cuál es anteriores, esta guía, profe? ¿cómo? ¿Cuál es esta guía? La guía de metrología, ¿sí? Está donde el profesor les había indicado que estamos hasta aquí, un poco más abajo. Creo que luego viene la guía de óptica y ahí más abajo está cerquita. Bueno, empezamos con el 28, ¿sí? Dice, se miden 3 veces el diámetro de una varilla de madera con un micrómetro al centésimo de milímetro y se obtienen los siguientes valores. Yo les había explicado, ¿sí?, en una clase que era décimo, que era centésimo. ¿Alguien se acuerda? Centésimo, La 2 centésima de decimales. milímetro es 1 milímetro dividido 100. Exacto. Y vas a tener 2 decimales, que son las mediciones que tienes acá, mira. 3,06, 3,09 y 3,05. ¿Sí? Si es décimo, es un decimal. Milésimo sería dividido 1000, 3 decimales. ¿Sí? Entonces, tenemos 3 mediciones. ¿En qué estamos? En mediciones repetidas, ¿sí? Porque estamos midiendo el mismo diámetro de una varilla. ¿Sí? Imagínense, esto es la varilla de madera. ¿Sí? Vamos a medir con un calibre. Y es una... Bueno, esto es un lápiz, ¿sí? Pero va a ser más delgado que esto, 3 milímetros. Pero para que se hagan una idea. Entonces, tienen 3 mediciones repetidas, ¿sí? La primera pregunta, fácil. ¿Qué van a considerar como valor verdadero? Mientras van pensando, yo voy acomodando acá para enfocarles la pizarra. Milímetro, 1 milímetro, profe.
Angélica, creo que habías dicho algo. Sí, que podíamos considerar el valor verdadero 1 milímetro. No. Profe, para calcular el valor verdadero no hay que sumar las 3 mediciones y dividir por 3. Exacto, ¿sí? Lo que respondió Diego hace rato, valor medio, ¿sí? O promedio, Claro. como quieran llamarlo, que es sencillo. Sumar esas 3. ¿Ahí ven bien la pizarra? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve bien. Perfecto. Entonces, tenemos 3 mediciones y vamos a considerar como valor verdadero, ¿sí? Y esto es, a diferencia de lo que veníamos haciendo, antes teníamos solo una medición y eso era nuestro valor verdadero. Ahora vamos a tener una serie de medidas, ¿sí? Que en este caso, a ver si alguien me dicta, 3,06, 3,09, 3,09 y Y 0,5. 3,05. 0,5 05. milímetros, ¿cierto? 3 mediciones. Yo no puedo decir que ninguna de las 3 es la verdadera, ¿sí? Porque ya habíamos visto los errores fortuitos, errores del operador, ¿sí? Y en este caso, estamos midiendo el objeto, un mismo objeto, y nos salen 3 medidas distintas, al centésimo de milímetro, ¿sí? Entonces, si yo quiero hallar lo que voy a considerar como valor verdadero, sumo las 3, ¿sí? O sacar el promedio. El promedio sería 3,06 milímetros más 3,09. ¿Alguien que me ayude con el cálculo, por favor? Más 3,05. 3, dividido la cantidad de mediciones que esté considerando, ¿sí? En este caso son 3 3,06 periódico. dividido 3. 3,06. 3,06. ¿Todos concuerdan? Periódico, profe. Periódico. 3,07. A ver. ¿Alguien dice 3,07? ¿Alguien tiene otra medida? periódico, puede ser 3,06 periódico. El redondeo, dependiendo Sí, O sea, si se redondea, sí, es 3,07. 0,7, ¿sí? Redondeamos a 2 decimales, porque ya habíamos estado viendo el redondeo. 3,07, ¿sí? Esto yo voy a considerar como mi error, como mi valor verdadero, ¿sí? Y ahora, para hallar el error absoluto, había una fórmula que era delta de x, esto es error absoluto, ¿sí? ¿Se acuerdan que antes considerábamos como error absoluto la mínima división del instrumento o la mínima división en la escala del instrumento? Ahora el error absoluto tiene una fórmula, ¿sí? Que está en la guía teórica, que ya lo habrán visto con Weber, que va a ser el valor medido menos el valor verdadero. Bien, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener ¿cuántos errores absolutos? Vamos a tener 3, ¿cierto? Y voy a borrar esta parte porque quiero hacer un cuadrito, ¿sí? Ya sabemos que el valor verdadero es 3,07 milímetros, que es la media, ¿sí? Que es X raya, o el promedio, de las mediciones repetidas, ¿sí? Ahora, esto, como dijo el profesor, le van a explicar a mayor profundidad en estadística, y el promedio, ¿sí? Sí, imagínense que esto es una recta, van a tener varias mediciones en esta recta, y el promedio es como una medida, es la medida de tendencia central, ¿sí? La cual compensa estos defectos, estos excesos y estos defectos, y busca una medida, como su nombre lo dice, medida de tendencia central, busca ubicarse en el medio, ¿sí? Entonces, yo tengo 3,06, 3,09 en los extremos, 3,05, y
como recién les dije, el valor verdadero busca un valor que compense, ¿cierto? Entonces, Profe, ¿sí? lo que usted escribió un costadito allá abajo de error absoluto. No se ve bien. Dice, bueno, delta de x, valor medido, menos valor verdadero, ¿sí? Para que escribas. No me alcanza la pizarra. Ok, gracias. Bueno, entonces, si yo calculo los errores absolutos en un cuadro, ¿sí? Delta de x, tengo la medición 1, la medición 2, la medición 3. Delta de x va a ser el valor medido, o sea, 3,06, menos, ¿sí? No voy a escribir la unidad, ya sabemos que está en milímetros, por cuestiones de espacio, y le resto lo que estoy tomando como valor verdadero, ¿cierto? Así para 1, para 2 y para 3, ¿cierto? 3,09 menos 3,07, y acá tengo 3,05 menos 3,07. Si yo hago esta resta, ¿cuánto me da? Menos 0,01. Menos 0,01, ¿sí? Yo les expliqué en el video que existe error absoluto por exceso y por defecto, ¿sí? Acá vamos a tener 0,02 y acá menos 0,01 también, ¿cierto? Y yo les había dicho hace rato que esto compensa, ¿cierto? No, profe, el último es 0,2. menos 0,993. 0,2, ¿sí? Menos 0,02. Entonces, acá como nosotros redondeamos, ¿sí? Redondeamos a 3,07, esta sumatoria en el ejercicio o en la guía les da 0, ¿sí? Y en la guía les explica que la sumatoria de errores absolutos, ¿sí? No me expresan nada. No me expresan nada porque si sumas el promedio, ¿sí? Si sumas esas desviaciones, te da un valor 0 o cercano a 0, ¿sí? Si yo quiero algo más representativo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Ese valor absoluto elevarlo al cuadrado, ¿sí? O sea, menos 0,01, si yo lo elevo al cuadrado, ¿cuánto les da? Usen su calculadora. Menos 1 por 10 a la menos 0,4. 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Así debe darles en la calculadora, ¿sí? Que es 0,0001, ¿sí? Lo mismo, 0,02 al cuadrado va a ser 0,0004, o 4 por 10 a la menos 4, ¿sí? Ya sabemos que un número negativo elevado al cuadrado me va a dar un número positivo, ¿sí? Eso no tengo ni que mencionarlo. Lo mismo acá, menos 0,02 va a ser 0,004, positivo, ¿sí? Entonces, si yo sumo esto sí va a ser un número que me va a indicar algo, ¿sí? Que me va a llevar al error medio cuadrático, ¿sí? Que es algo más representativo, que también se llama desvío estándar, ¿sí? Entonces, este es el procedimiento que van a tener que hacer en esa tabla, ¿sí? Que les mostró, que se vio cuando les compartí pantalla, ¿sí? Que hay una serie de mediciones repetidas, ¿sí? No es difícil, van a tener que hallar primero el promedio, que va a ser el valor verdadero, y luego cada error absoluto de cada medición, ¿sí? Si sumamos, ¿sí? Esto y esto me da 0,0009, ¿sí? Y
acá abajo voy a escribir la fórmula, ¿sí? De lo que es sigma, o de desvío estándar, que es raíz cuadrada de la sumatoria de xi menos lo que están x raya, que es lo que están tomando como valor verdadero, al cuadrado, ¿sí? Al cuadrado desde i igual a 1, ¿sí? O sea, esto, la sumatoria les indica todas las mediciones que tengan, ¿sí? Dividido n. Entonces, es lo que ya hicimos acá, ¿sí? Hicimos cada medición menos el valor verdadero, que es el promedio, por eso se escribe como x raya, elevamos al cuadrado, ¿cierto? Porque esto es delta de x. Delta de x al cuadrado. ¿Qué hicimos después? Sumamos, ¿sí? Porque este símbolo significa sumatoria. Sumamos y ya tenemos todo este término. ¿Qué nos faltaría? Nos faltaría, voy a borrar esta parte, esto también. Hola prima, ¿cómo estás? Hace un rato, bueno, a las 6 Profe, abajo ¿Sí? del sumar, ese que usted puso ahí, un tipo una letra E, al revés, una Sí, letra M, es ¿ese sumatoria. qué dice ahí? Y igual a 1, ¿sí? Porque así es la simbología. Ahí le escribo grande, hasta n. Entonces, ya tenemos todo esto, como les había explicado. Si queremos hallar sigma, va a ser raíz cuadrada de 0,0009, ¿sí? Que es esto, ¿sí? Todo este término es lo que recién hicimos en el cuadro. Dividido n, que n va a ser la cantidad de mediciones que tenemos. ¿Cuánto es? 3. ¿Sí? Se va a cortar, se conectan al mismo link y me dicen cuánto es la respuesta de esto. ¿Sí? Vayan calculando.